Saludos a todos compañeros, bienvenidos al siguiente video de nuestro curso de Ética 1, donde abordaremos la última de las propuestas éticas de los grandes filósofos, que vamos a analizar en este curso. Hay muchísimas más, pero no las vamos a ver nosotros, sino solamente estas cuatro que culminan hoy con el autor que vamos a ver en esta ocasión. Las anteriores que vimos, recuerden, fue la ética de Sócrates, que se basaba en el conocimiento y en la reducción de la ignorancia para mejorar la virtud, es decir, el hombre es mejor en tanto sabe, en tanto conoce más y ignora menos. En la segunda propuesta vimos la ética de Aristóteles, cuyo desenvolvimiento depende de la razón humana y en ello la felicidad humana. Acuérdense que es una ética eudemonista por la misma razón. Y por último vimos la ética de Epicuro, que se basa en hedonismo, en el placer, que recuerden, de todas maneras, para Epicuro el placer mayor es el placer intelectual, y asimismo el placer mayor es evitar el dolor. En eso se basa fundamentalmente la ética de Epicuro. Entonces son tres éticas que tienen matices distintos y que apuntan a diversas intenciones o a diversos objetivos. Pero vamos a dar un salto enorme del tiempo, un salto de bastantes siglos, y vamos a centrarnos hasta el siglo XVIII ya, en un lugar llamado Prusia, ahora actualmente una parte que ya es parte de Alemania, en un pueblito llamado Königsberg. Estamos situados en el siglo XVIII, como ya dije, y vamos a ver a un filósofo prusiano, ahora reconocido como alemán, ya que Prusia ahora forma parte de Alemania, o lo que era entonces Prusia, ahora es Alemania, llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo que vivió del 1724 al 1804. Es un filósofo que vivió sobre todo en el siglo XVIII y murió a principios del siglo XIX. Es un filósofo que es sumamente importante en la historia de la filosofía, es un pensador que cambió radicalmente la forma de hacer filosofía en su época y que tiene muchas características interesantes. Es un filósofo muy metódico a la hora de escribir, pero sobre todo también en su vida lo era. Se dice que él era tan obsesivo con su persona, con sus tiempos, era tan metódico, tan disciplinado, que la gente sabía a qué hora pasaba, bueno, la gente sabía qué hora era en Königsberg, que era su pueblo natal, porque el profesor Kant, que era profesor de filosofía en la Universidad de Königsberg, pasaba a esa hora, es decir, ya sabían que pasaba a las 3 de la tarde, por ejemplo, y a esa hora ya sabían qué hora era nada más porque él pasaba, así de disciplinado era. Era muy, muy constante con su persona, muy metódico. Es uno de los filósofos que, insisto, más influyeron en su pensamiento posterior a la filosofía. Curiosamente, nunca salió de su pueblo, de Königsberg. Busquen, por cierto, cómo se escribe Königsberg, busquen Immanuel Kant, para que no lo escriban mal, es con K. Eh, Nunca salió de su pueblo y sin embargo cambió el rumbo de la filosofía. Nada más salió a unas cuantas millas de ahí lejos, pero prácticamente no conoció otro lugar más que su terruño, su pueblo natal. Este filósofo va a hacer una gran aportación a la ética en uno de sus libros llamados La metafísica de las costumbres. Es en ese primer libro donde va a exponer su propuesta ética más importante. Posteriormente la va a ratificar en otro libro llamado La crítica de la razón práctica. En estos dos textos, Kant va a exponernos lo que se considera la parte fundamental de su ética, de la ética kantiana, la llamaremos porque pertenece o alude a Kant, a Immanuel Kant. Esta idea, este concepto, Kant lo va a asumir o lo va a construir justo a raíz de todas las éticas anteriores a él, como las de Sócrates, como las de Aristóteles o como las de Epicuro. Él las va a catalogar todas esas éticas como éticas heterónomas. Heteronomía significa leyes de los otros. La heteronomía es cuando dependemos de otros, nuestro ejercicio, nuestro quehacer moral o nuestra situación en general depende de otros. Somos heterónomos cuando otros nos dictan lo que tenemos que hacer. A diferencia, lo contrario sería autónomos. Autónomos son cuando nosotros construimos nuestras propias normas. Autónomos es uno mismo, nomos significa leyes, las leyes de uno mismo. Heterónomos es otros, leyes, o sea, las leyes de los otros. Entonces, Kant cree que todas esas éticas anteriores a él, como las que ya mencioné al principio, son heterónomas, porque tienden a un fin, buscan una finalidad.
la felicidad, el placer, el conocimiento, etcétera. Y cree que toda ética que busque un fin, que busque una finalidad ajena a la ética misma, no es una ética correcta. Cree que la acción correcta o la acción buena en el ser humano tiene que ser buena por sí misma. Hacer el bien o hacer las cosas bien tiene que hacerse por uno mismo, o sea, por la razón misma de hacer el bien y no por obtener nada a cambio, no por obtener placer, felicidad o conocimiento, sino por el mero hecho de que es lo correcto. A esta postura Kant la va a ir armando, la va a ir construyendo y va a llegar a la conclusión de que una máxima, una frase, puede decirnos exactamente cómo debe ser la ética. Y a esta frase, o esta idea, Kant la denominó el imperativo categórico. El imperativo categórico es una frase, una sentencia, una idea que Kant expone y la que va a creer que es la principal forma de proceder en toda circunstancia ética, en todo momento que tengamos una situación moral de la cual decidir qué tenemos que hacer, cree que tenemos que basarnos en el imperativo categórico que él propone. Lo voy a leer textualmente. El imperativo categórico dice: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. ¿A qué se refiere Kant con esto? Dice: siempre que vayas a actuar, considera si eso que vas a hacer se puede convertir en ley universal. Es decir, si eso que vas a hacer, cualquier persona racional y capaz lo haría. Es decir, si va a ser verdaderamente beneficio o si va a ser verdaderamente adecuado hacerlo, si es lo correcto en todas las circunstancias. Si no es lo correcto en todas las circunstancias, entonces no puede ser una ley universal y no puede ser la forma correcta de proceder. Por ejemplo, Kant cree que mentir no puede convertirse en una ley universal de ninguna manera, ya que nosotros, por ejemplo, si nos mintieran, no nos gustaría que nos mintieran, no nos gustaría que las otras personas nos cambiaran los hechos solamente por su propia conveniencia. Es decir, cuando tú actúas solamente por tu propia conveniencia y no porque es lo correcto de hacer, entonces no estás procediendo como si fuera una ley universal. Kant pone un ejemplo, lo voy a variar un poquito para adaptarlo a nuestras circunstancias, a nuestra época y a nuestra forma de ser, pero en esencia es la idea. Por ejemplo, Kant dice: ¿qué harías tú si una persona, bueno, si tú tienes un hermano, suponiendo, perdón, que tienen un hermano, supongan que tiene un hermano, y que ese hermano hizo tratos con un vendedor de celulares al cual, por ejemplo, se sabe que es peligroso, que es de armas tomar, y bueno, su hermano le debe a esta persona 5,000 pesos por el aparato, su hermano está ahí en su casa con ustedes, llega la persona esta con fama de peligrosa y con fama de vender celulares al mismo tiempo, toca la puerta, tú abres y te pregunta: oye, está tu hermano. Tú conoces las circunstancias, tú sabes la situación, tú sabes que tu hermano debe, tú sabes que la persona es complicada. La mayoría de los otros pensaría que lo correcto sería mentir para que mi hermano se vea salvado, ¿no? Se vea asegurado, se vea no violentado por esta persona o ni siquiera increpado por él. Creeríamos que esconderlo sería lo bueno porque es nuestro hermano y lo queremos, la mayoría de las veces al menos, y no queremos que le pase nada, ¿no? Pero Kant cree que es una forma de proceder egoísta, que es una forma de proceder incorrecta, porque mentir o ocultar información es algo que no podemos convertir en ley universal. Es decir, no podríamos hacerlo en todas las circunstancias, porque si nosotros estuviéramos en el lugar del que va a cobrar, no nos gustaría para nada que nos ocultaran la información solamente para proteger al moroso, ¿no? Al que no quiere pagar. Si fuera al revés la situación, nos gustaría que nos dijeran que está para poderle decir sus cosas o para poderle reclamar por nuestro dinero. En cambio, solamente pensamos que es correcto cuando nosotros somos los beneficiados, ¿no? Kant cree que si solamente nosotros somos los beneficiados, no podemos hablar de una ley universal. Eh, Solamente podemos proceder a hacer las cosas que podemos convertir en ley universal. Es decir, mentir no podemos hacerlo porque no nos gustaría que nos mintieran. Ser infieles, por ejemplo, no deberíamos hacerlo tampoco porque no nos gustaría que nos fuéramos infieles. Es decir, todo lo que no podamos convertir en algo que a todos nos parezca correcto, que a todos nos parezca bien, o que a la mayoría de la gente le parezca bien, o que poniéndonos en los lugares del que le está pasando mal, nosotros no podamos convertirlo, no podamos hacerlo ley universal, ¿no? Entonces,
Kant cree que con el imperativo categórico podemos garantizar que siempre nos vamos a detener a pensar qué es lo correcto para todos, qué es lo correcto en sí y no en beneficio para mí, en beneficio para otro, en beneficio para mi familia, en beneficio para quien sea, ¿no? Sino, no importa incluso, dice Kant, si los beneficios son contrarios a mí, si por decir la verdad a mí me va mal. Él cree que decir la verdad tiene que ser siempre un ejercicio ético, porque decir la verdad nos conviene a todos, aunque de pronto tengamos situaciones adversas. Él cree que el bien o lo correcto no está relacionado con recompensas o si me va bien o me va mal, sino con el hecho de hacer las cosas bien por el hecho mismo. Bien, esto es en esencia la idea de la ética de Kant, la idea del imperativo categórico, que es su principal propuesta. Vamos a hacer las actividades, hagan su resumen y estaremos en contacto todavía para las siguientes cuestiones. Muchísimas gracias por su atención.